Sean todos bienvenidos a Historias de Comités, un programa de conversación con nuestros vecinos y vecinas de Ñuble. Ya, muy buenas tardes, estamos acá en la comuna de San Fabián, estamos ya en nuestro último capítulo de Historias de Comité. Quisimos venir acá a esta hermosa comuna y estar con la presidenta de un comité histórico, ¿cierto? Fabián de la Fuente, Carolina Guerra. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación que vamos a tener del comité y todo lo que ha pasado, ¿no, Carolina? ¿Cierto? Porque han pasado muchas cosas. Así es, Seremi, bueno, primero que nada agradecer el que haya considerado la comuna de San Fabián para venir a hacer este último capítulo, de historias de comité, ¿cierto? Sí. Bueno, como usted bien dice, aquí hay una historia detrás de esta organización, una organización que tiene ya prácticamente 16 años desde que se constituyó, así que hay mucha historia que contar. Oye, Carolina, pero cuéntanos, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo se le ocurre a ustedes juntarse? ¿Dónde se juntaron? ¿Cómo inicia el comité Fabián de la Fuente, que tú me dijiste que es el fundador de la comuna? Exactamente. Bueno, este comité nace desde las necesidades que pesquisa en ese momento el alcalde de turno, que era don Iván Contreras, ya en donde visualiza el gran número de familias que en San Fabián no contaba con una vivienda, digamos, propia, y él crea este grupo, ya que parte por un número importante de familias en ese momento que con el tiempo se fueron, digamos, yendo también del comité a raíz de la demora, ¿cierto?, en lo que tarda el adjudicarse un subsidio. Así que finalmente se constituye bien, quedando finalmente 22 familias que son las que se mantienen hasta el día de hoy. ¿Y tú eras parte de esas 22 familias? Sí, yo soy parte de esas 22 familias. Bueno, indicar que yo no partí con el comité. Yo entré a los 5 años posterior a que se constituyó esta organización, y desde ahí hemos estado trabajando constantemente para tener el anhelo de nuestro sueño de ser propietarios de nuestra vivienda. Perfecto. Entonces, ustedes se constituyen como comité, ¿cierto? Y ya había un terreno, ya vieron esa posibilidad. O sea, habrán constituido así, ¿no? Sin tener un espacio. No. De hecho, esta organización se constituye, como le digo, sin terreno, solamente con el sueño de adquirir la casa propia. En ese momento, en esa época, en el 2005, aparece una fundación, que es Fundación San José de la Dehesa, de Santiago. San José de la Dehesa. Ya obviamente el municipio y otros actores relevantes de la comuna tenían este contacto, por tanto presentan a nuestro comité, a esta fundación, quienes gustosamente acceden a comprar un terreno para nuestra villa. Terreno en el cual hoy día se está construyendo, gracias a Dios, estas 22 viviendas. Perfecto, entonces San José de la Dehesa, porque aparece en otras historias también que hemos tenido en Campanario, exactamente lo mismo. Llega a San José, alguien se contacta con San José de la Dehesa y les compra un terreno. ¿Y ese terreno tenía las condiciones como para hacer un proyecto o había que trabajarlo, tenía alguna complicación? Bueno, a grandes rasgos sí tenía las condiciones para poder construir, pero obviamente hubo que hacer cambio de uso de suelo, varios estudios también del suelo para ver la factibilidad de poder construir este conjunto habitacional sobre este predio. Ya. Entonces ya tenemos terreno, tenemos comité, tenemos terreno, ¿cierto? Y ahí había que buscar una empresa. Exactamente, había que buscar una empresa. La verdad es que los primeros años de la búsqueda de la empresa fue súper complejo, porque la dispersión geográfica que hoy día tiene nuestra comuna desde la ciudad a San Fabián, la verdad es que no era muy atractivo en ese momento para las empresas constructoras venir a construir a San Fabián, y además porque éramos un número muy pequeño de familias. Por tanto, lo lejano y lo bajito del grupo familiar para las constructoras no era un proyecto atractivo, hablando desde el punto de vista económico. No era algo rentable. Entonces, viendo esta situación en ese momento, en donde yo era la presidenta también. Ahí tú eras ya la presidenta, sí, cuando estaban en esa parte. Exactamente. Entonces, viendo estas dificultades que siempre las constructoras nos mencionaban, que era muy complejo el construir, era muy alto el costo que iba a tener, por tanto no era un interés, como digo, y decidimos ir a tocar las puertas directamente a Serviu en ese tiempo. En Chillán. ¿En qué año estamos hablando? En el año 2009, 2008 aproximadamente. Y decidimos ir a tocar las puertas porque justamente en ese momento sale un decreto, que es el decreto
49. Nace el 49. Exactamente. Historia, ¿no? Exactamente. Nace este decreto, por tanto fue como la puerta de entrada donde nosotros vimos una alternativa de poder postular a un subsidio ¿Ya? sin primero tener un proyecto y sin primero tener una empresa. Entonces apostamos por esta iniciativa y postulamos así, sin una empresa y sin un proyecto. Ya. Y fue cuando comenzamos, digamos, a reunir los antecedentes de nuestras familias. Ya, importante lo que te dices, porque de esto no lo habíamos encontrado anteriormente, que antiguamente se postulaba sin proyecto, ¿cierto? Sin empresa, sino que se hacía la postulación previamente, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Ya, y después, ¿cuánto tiempo pasa desde que ingresa la postulación a que La te llaman por verdad teléfono y es que la nosotros noticia? partimos este trabajo de postular sin proyecto 2008, 2009. Ujú. Y la verdad es que en la primera postulación que nosotros realizamos nos adjudicamos inmediatamente el subsidio. Ya, Y esto fue en septiembre del 2010. ya, Y del 2010 a la fecha tenemos nuestro subsidio adjudicado. del 2010. Entonces tú me contaste que también fue para tu cumpleaños, te llamaron y te dijeron Exactamente, que la buena noticia. Exactamente. Efectivamente, una autoridad de turno de ese momento que nos ayudó mucho para la gestión de la adjudicación de estos subsidios, donde tuvimos que ir a Santiago, hablar con la ministra de esa época. Les tocó la ruta por Santiago. a hablar Todas con las él. rutas habidas y por haber, no solamente por Santiago, por Concepción, que en ese tiempo era nuestra región Biobío. Ah, claro, éramos país. Así que dimos bastantes vueltas, como le digo, pero gracias a Dios, justamente en septiembre del 2010 recibí un excelente regalo, porque como usted bien dice, era justamente el día de mi cumpleaños, donde este diputado nos llama informándonos que nos habíamos adjudicado el subsidio. Perfecto. Y ahí ya obviamente comienza la ilusión de tener nuestra casa propia, también las gestiones con quienes correspondía en esa época para buscar una constructora y ahora con algo en la mano. Y obviamente ahí existió el interés de las constructoras en venir a trabajar a San Fabián. Carolina, porque actualmente se hace un proyecto, se ingresa, se califica y se mantiene el subsidio. Tú fuiste al revés, ¿cierto? Ustedes fueron primero al subsidio, después el proyecto. ¿Encuentras que es mejor? ¿O te hubiera gustado hubiera sido como es ahora? La verdad que nuestra experiencia creo que fue, en ese momento sentí que había sido la mejor decisión. ¿Por qué motivo? Porque, como decía anteriormente, nosotros postulamos y en la primera postulación nos adjudicamos el subsidio. Ya. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque hoy día igual yo visualizo que muchos comités que tienen sus terrenos, están constituidos, hace bastante tiempo también han postulado en numerosas ocasiones y todavía no se adjudican el subsidio. Ya. Por tanto, al menos nosotros, que fue la primera vez sin tener nada, nos adjudicamos de forma inmediata. Entonces creo que de igual forma fue, al menos la experiencia nuestra fue bastante operativa, fue positiva, versus a lo que hoy día yo veo, donde como le digo, hay terrenos adjudicados, o sea, comprados en este caso, y han postulado en más de una ocasión y todavía no se adjudican los subsidios. Perfecto. Entonces, el año 2010, septiembre, te llaman, te dicen que tienen subsidio y ahí empieza. Tú dices que eso ayudó como a estimular que las empresas quisieran venir a trabajar acá, ¿cierto? Exactamente. Ya, igual ¿cuántas empresas pasaron de ahí, de ese año a hoy día que estamos con el proyecto ya casi a puerta de terminar? Bueno, entre elegir una empresa, yo creo que pasaron unas 6 empresas por 6 empresas. por nuestra organización, donde obviamente nosotros evaluamos mucho cuál era la propuesta habitacional que nos traían, tanto metros cuadrados, las características de la vivienda. Bueno, definitivamente nos quedamos con una en particular, una que lamentablemente no nos cumplió ciertas cosas y lo que obviamente generó un retraso significativo en el inicio de la construcción de la obra. Ya. Y estuvimos prácticamente 5 años esperando que esto se concretara. 5 años. Exactamente, del 2010 a 2015 no hubo ningún No pasó adelanto. nada. No pasó nada, esta empresa lamentablemente, como digo, no cumplió y obviamente como organización tomamos la decisión de desistir de trabajar con ellos. Volvimos nuevamente de cero, buscando una nueva empresa hasta que apareció la empresa que hoy día, hasta el día de hoy seguimos trabajando con ellos y son los que en el día de hoy también están ejecutando nuestro proyecto habitacional, que es la constructora Parada Limitada, Claro. ya la cual ha sido igual un proceso engorroso, por qué no decirlo, porque en el camino igual nos hemos encontrado con algunas dificultades, pero dificultades que también desde las voluntades de las autoridades, tanto comunales como regionales, se han ido
subsanando en el tiempo y que ha logrado el día de hoy continuar con el avance de nuestra obra. ¿Se ha demorado la construcción? Sí, hay que decirlo, más de lo esperado, pero creo que el ver ya que la villa está, las viviendas construidas, que hoy día vemos las áreas verdes habilitadas y que vemos también que el acceso, lo que es pavimento, urbanización, también lleva un avance significativo, eso igual nos sigue motivando y entregando energía a cada uno de los socios a que prontamente vamos a tener nuestra vivienda. Sí, porque queda poquito, queda poquito. Esa etapa, ¿cierto? Que usted, aquí es interesante porque es importante que los dirigentes sepan que ellos pueden cortar con una empresa cuando ellos decidan, ¿cierto? Eso es lo que hicieron ustedes. Exactamente. Pero el problema fue que vos se volvía a cero. A cero. Exactamente, sí, bueno, es importante, como dice el Ceremi, que los dirigentes sociales tengan en consideración que pueden considerar el poner fin a un contrato con una empresa si vemos que ésta no cumple de acuerdo al contrato que se firma, en donde indica también que la empresa tiene que cumplir ciertas cosas. Entonces sí tenemos esa autoridad, por decirlo de alguna forma, en donde nosotros como representantes legales de nuestra organización sí podemos poner fin al contrato si algo no nos parece bien. ¿Y qué es lo que ustedes buscaban en la vivienda que empezaron como a elegir alguna en particular? Buscaban el metraje, eso era importante, ¿cierto? Sí, buscábamos los metros cuadrados, sabíamos que los metros cuadrados que se nos podían ofrecer no eran tantos, claro. Por un tema de que la villa y que había que hacer urbanización, por tanto todos los recursos se iban también mucho al tema de la urbanización, pero sí, más que los metros cuadrados, que sí era relevante, lo que nosotros buscábamos es que una empresa nos entregara una vivienda individual. Aislada. No queríamos una vivienda pareada. ¿Segundo piso? ¿Podía ser segundo piso? La verdad es que nunca pensamos en que una empresa nos ofreciera una vivienda con segundo piso. No, siempre pensamos en que fuera una vivienda primero de calidad. Los materiales. Los materiales de calidad, que visualmente fuera una vivienda linda, bonita. ¿Por qué esto? Porque nosotros estamos a la entrada del pueblo. Sí, y por tanto, cuando el turista o nuestros vecinos lleguen a la comuna, lo primero que van a visualizar, aparte obviamente de la Villa Lico, es la villa nuestra, Fabián de la Fuente. Por tanto, también nosotros queremos aportar a nuestra comuna con lo que es el diseño arquitectónico de nuestra comuna, y por eso también queríamos un proyecto habitacional que fuera bonito. Que fuera acorde con lo que es la... Que fuera acorde también a la comuna, pero ¿por qué no decirlo? ¿Por qué siempre esperar o pensar que en una vivienda social como es la nuestra tenemos que siempre aceptar como lo mínimo? Creo que no porque sea una vivienda social podemos recibir cualquier cosa. Merecemos de igual forma, igual que cualquier familia que postula quizás a un subsidio habitacional de clase media o que tiene mayores recursos para postular a otro tipo de subsidio, merecemos la misma calidad de vivienda que versus a esas viviendas que le digo, porque acá tenemos que pensar que nosotros vamos a llegar a esa vivienda y va a ser nuestro hogar. Nuestro hogar en donde vamos a pasar el resto quizás de nuestras vidas, donde se construye el resto de las vidas. Exactamente, y donde además se sigue construyendo historia. Y por tanto creemos que merecemos la misma calidad de vida y las mismas garantías que otros subsidios habitacionales que, como lo decía, por ejemplo, entrega el subsidio de clase media. Así que eso buscábamos, como le decía, una vivienda habitacional de calidad en todo sentido, que generara también un impacto visual agradable a los turistas y a los vecinos. Y obviamente que era importante el que también fuera individual. No queríamos una vivienda pareada, por ningún motivo. Yo creo que nadie quiere una vivienda pareada, pero claro, ustedes tienen un terreno diferente también. Aquí no hay viviendas pareadas en la comuna. Exactamente, así que en eso nos fijamos y obviamente también nos fijamos, y por eso cuando me tocó asumir nuevamente el rol de la presidencia, el consultar a otras comunas también por la empresa que finalmente habíamos decidido, conocer su experiencia, para saber efectivamente que íbamos a trabajar con alguien que efectivamente iba a cumplir y que no nos iba a dejar de nuevo a medio camino, como les pasó como nos había pasado anteriormente. Perfecto, entonces ya después de toda esa historia, ¿cierto? Se inicia la obra. ¿Qué años se iniciaron la obra? Las obras se iniciaron prácticamente hace casi 3 años. Un proyecto que... Es un proyecto, sí, es un proyecto que de verdad siempre decimos, ha sido casi un parto, pero la verdad es que muchas veces en estos procesos también han habido pérdidas importantes,
por qué no decirlo, de socios. Falleció en este proceso justamente de la espera del inicio de la obra. Falleció nuestra presidenta de turno en ese momento, después falleció otro socio. Entonces acá no solamente se espera y se construye una vivienda, se van construyendo realidades de pérdidas importantes de nuestro grupo organizacional, pero finalmente que también nos transformamos en familia. Claro. Entonces cuando se va uno, de verdad afecta a estas 22 familias. Entonces igual pasan hartas cosas en este camino, no solamente el tema de la construcción en particular, sino que más bien todo lo que conlleva a la espera, y es lamentable que se hayan generado estas pérdidas, pero también los hijos crecen, ya los grupos familiares también, ya los grupos familiares efectivamente cambiaron. Ya no tenemos los que tienen hijos, ¿cierto? Ya no tienen sus hijos viviendo con los padres porque emigraron a estudiar. Ahora ya hay muchos que tienen los nietos. Y así va cambiando nuestra realidad también del grupo familiar. Entonces, 3 años de ejecución de obra, el proyecto más largo. Sí, el proyecto... ¿Y qué pasó? ¿Por qué 3 años? ¿Qué fue lo que fue pasando en el camino que provocó? Porque 18 meses nosotros tenemos más o menos en un contrato de construcción desde que se inicia la obra hasta que se entrega. Exactamente. Bueno, como usted bien lo dice, nosotros firmamos contrato hace 3 años, donde efectivamente la obra debiese haber estado lista en 18 meses, pero esto lamentablemente no se dio de esta forma. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una pandemia. Nosotros firmamos contrato, partió la pandemia, por tanto hubo una paralización de la obra porque todos sabemos que no podíamos salir de casa. Claro. Bueno, después que ya pudimos retomar algunas actividades de la vida diaria, incrementó la mano de obra local. O la mano, digamos, se encareció el proyecto, no solamente de la mano de obra, sino también del material. Sí, hubo un alza de materiales. Entonces, todo esto también fue gatillando un retraso importante. Y básicamente fue por eso al inicio. Y después otras cosas, básicamente, no sé, análisis nuevamente como de las aguas que hoy día están como paralelas a nuestra obra. ¿Por qué no decirlo también la burocracia muchas veces de algunos sistemas públicos, en aprobar o firmar ciertos ingresos también que hizo la empresa para dar visto bueno a ciertas partidas de la ejecución? Pero bueno, hoy día ya esperamos que... ¿Cuánto tenemos de avance hoy día? De avance tenemos el 85-90%. O sea, ya estamos casi terminando. Ya, no pasará nada más. Yo espero que no, la verdad, y es algo que siempre... entre bromas lo decimos con nuestros socios, esperamos que no pase nada más porque la verdad es que de que asumimos y que nos adjudicamos este subsidio hemos vivido un terremoto, hemos vivido una pandemia, hemos vivido incendios regionales, comunales, hemos vivido pérdida importante, como decía, de nuestros socios, los grupos familiares han cambiado, entonces de verdad esperamos que no suceda nada más, que los factores climáticos nos acompañen para poder terminar, si Dios quiere, este año nuestra villa y tener este año también ya las llaves en manos de nuestras viviendas. Carolina, cuando tú miras atrás, ¿cierto? De cuando empezaste en este tema, ¿tú conocías algo de viviendas? De los decretos, esas cosas, porque tú, este comité nace con el DS49 que... La verdad es que no conocía mucho, pero justamente en el 2010 también yo inicié a estudiar, ingresé a estudiar. Compatibilizar ahí Efectivamente, bueno, en la actualidad, como le digo, nuestra realidad cambió de toda nuestra familia y en la actualidad yo soy trabajadora social. ¿Ya? Y justamente coincide que iniciamos la ejecución o en este caso la adjudicación del subsidio, y yo entré a la universidad y justamente en este proceso de educación, de formación, me tuve que indagar sobre diferentes materias y dentro de ellas vivienda. Y ahí fue que también me fui interiorizando en esto, una por el interés personal que tenía, desde el rol que tenía también como dirigente social, pero también como estudiante, entonces me fui preparando y formando también desde el contexto habitacional, y ahí me puse a leer todos los decretos y por eso sentí que en ese momento el decreto DS49 era lo mejor que podíamos optar. Y ahí me fui interiorizando de lo que era esto y bueno, hasta el día de hoy, justamente de mi área me manejo bastante, no solamente en lo habitacional, sino que también en diferentes áreas
desde la Sí, formación. lo que nosotros hemos visto es que, claro, las dirigentes se meten en este cuento sin saber a lo que se meten, ya, normalmente por la necesidad, como tú mencionas, pero después se vuelven expertas en vivienda y Sí. discuten para con la autoridad y exigen. Y eso lo encontramos súper interesante, que hay como un coaprendizaje propio, que es bastante bueno. Cuéntanos, Carolina, para poder ya cerrar esta entrevista en este bonita comuna, ¿qué le dirías tú a las dirigentes que nos están escuchando? ¿Qué les diría a los dirigentes? Primero, sabemos que muchas veces es un trabajo ingrato, pero aún así que no pierdan la motivación, que nunca dejen de soñar, nunca dejen de luchar por los sueños, no solamente de ellos propiamente tal como dirigentes, sino que también de todas las familias que representan. Muchas veces sé que el camino es un poco pedregoso, que cuesta avanzar, pero si están siempre con la motivación, con las ganas, con la perseverancia, con la constancia, para trabajar por su organización, de verdad, aunque pasen años, desde la experiencia, se los digo, van a ver los frutos el día de mañana de todo el trabajo realizado. Bonito mensaje. Muchas gracias. Bueno, estamos ya cerrando esta entrevista, ¿cierto? Muchas gracias, Carolina, por tomarte el tiempo de salir de tu trabajo, ¿cierto? Y estar acá con nosotros. Queríamos rescatar esta historia porque conocemos que era una larga historia y llena de cosas. Y yo creo que lo has transmitido súper bien. Así que agradecerte por el tiempo y yo creo que los dirigentes van a estar súper contentos de escuchar esta historia. Igual nos gustaría que algún día se pudieran juntar ustedes y conversar y traspasar su experiencia. Y Sí. yo creo que sería súper interesante porque hay gente que está empezando, otros que están en ejecución, otros ya lo entregaron. Y espero ya que prontamente podamos entregar las viviendas ya y cerrar este proceso. A Sí. lo mejor va a echar de menos después que no sé, que se hayan entregado las viviendas. Está aburrida después de. No, la verdad es que no, déjeme decirle que no. Nosotros, bueno, sabemos que vamos a recibir nuestras viviendas, pero nosotros como organización tenemos varios sueños en mente, varios proyectos. ¿Cómo cuál? Bueno, comentarles que nosotros hemos postulado también a fondos del gobierno regional, estamos ejecutando algunos FNDR. ¿En qué área? ¿En qué área? En el área social. Ya. Ya estamos ejecutando algunos FNDR, también postulamos este año nuevamente a seguridad pública, proyectándonos a lo que va a ser nuestra vivienda, en donde queremos adquirir también algunas cosas como cámaras de seguridad, alarmas comunitarias. Entonces la verdad es que esto no termina aquí, ¿ya? Fabián de la Fuente no termina aquí. Fabián de la Fuente espera estar en su villa, en su vivienda y conformar una gran familia en donde entre todos nos sigamos apoyando y sigamos también potenciando nuestra organización a través de la postulación y adjudicación de nuevos recursos que nos permita mantener y mejorar nuestra calidad de vida al interior de nuestra villa. Perfecto. Oye, empezaron súper bien, ¿eh? O sea, estos casi 20, hablamos de 2005 a 2024, 19 años, ha traído buenos resultados. Así que agradecerte, Carolina. Vamos a estar prontamente viéndonos y entregando la vivienda, así que aquí estamos cerrando ya nuestro último capítulo de Historias de Comité.